Buenos días, yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y hoy vamos a estudiar una asignatura que es Psicología de las Organizaciones, que es de tercero, y nos vamos con el tema 4 que trata de la cultura y la identidad organizacional. Empezamos con qué es la cultura organizacional, ¿no? Y lo entienden más como que es un lenguaje, como jergas, abreviaturas, siglas, vinculadas con el lenguaje, ¿no? Como hemos hablado. Hablan con una percepción e interpretación de los trabajadores de la organización y se trabaja la identidad organizacional. ¿Qué hecho que es? Pues son el sentimiento de los integrantes en un grupo social que tiene rasgos distintivos, ¿vale? El lenguaje organizacional, pues el nexo en este caso entre ambas, entre la cultura y entre la identidad. Luego hablamos de qué es la definición de cultura, ¿no? Y vamos a intentar sacar dos, que es la definición antropológica de cultura, que es un sistema de símbolos y significados compartidos a través de interacciones cotidianas, y la de los recursos humanos dice que son valores, normas, control y la gestión de los recursos humanos en relación, ¿no?, entre la cultura y el rendimiento de la efectividad. Hay unas coincidencias entre sus definiciones, ¿no? Estas son importantes y han caído muchas veces en examen, estas coincidencias. Y pues en principio son tres coincidencias. La primera es que hay múltiples capas y aspectos, tanto en lo cognitivo como en lo simbólico. Es un fenómeno socialmente construido, influenciado por el contexto histórico y geográfico, por el cuándo y dónde se encuentra, ¿no? Y tercero, que es un concepto de significados compartidos. Luego es importante destacar la definición de Shane, que está en la página 134 por si lo queréis ver del libro, y bueno, él dice que es aprendida, aceptada como modo de interpretar la realidad en sí, ¿no? Con procesos de socialización, con subculturas y demás. Y luego hay 8 metáforas importantes de Albertson que están en la página 135 y que hablan, bueno, del contrato psicológico, ¿no? Que más o menos lo hablan como que es una brújula, ¿no? Que dirige y guía. También, bueno, hay otra metáfora que dicen que lo conocen como una vaca sagrada, ¿no? Como un regulador afectivo, etcétera. Hay un montón, así que mirarla. Luego aparece, bueno, la cultura organizacional. Por ejemplo, un ejemplo es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola hace que dos personas que trabajan en distintos sitios, en distintas sedes de Coca-Cola, actúan exactamente igual cuando se le plantea un problema o tienen algo en lo que actuar, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque la empresa tiene súper bien estructurado todos sus valores y súper bien definidos. Claro, Coca-Cola tiene valores de liderazgo, la colaboración, la pasión, ¿no? Siempre están que se ven en los anuncios, corazón y pasión. Ay, me pican ahí. La diversidad, bueno, y la calidad, ¿no?, que tiene. Y la diversidad porque hay 0, Lime, 00, etcétera, y están sacando muchísimas más. Bueno, eso es un ejemplo de cultura organizacional, ¿vale? Luego hablamos en la parte ya del desarrollo histórico del concepto cultura, ¿no? Que, bueno, hablan de un origen en la antropología, de la década de 1930, de Hertorme, de un experimento, ¿no? Que hicieron un experimento entre la intensidad de la luz y la productividad de esta. El afecto Hawthorne, en este caso, perdón por mi inglés, habla de un método cualitativo, ¿no?, de resultados contraintuitivos. Luego Gardner habla de que hay un primer manual que examina las organizaciones desde una perspectiva cultural. Hizo relevancia en la década de 1980 y se publicó pues los 3 bestsellers, ¿no? El primer fue la teoría Z, como las empresas americanas afrontan el desafío japonés. La segunda fue una cultura corporativa, que eran ritos y rituales de la vida corporativa. Y la tercera es en busca de una excelencia, ¿no? Esto fue la principal, más que nada. Venga, pues seguimos. Vamos a hablar de las capas que es la cultura organizacional, en este caso el modelo de Shane, esto que queda mucho en examen, ¿vale? Y bueno, hay 3 puntos importantes. El primero son los artefactos observables, que es pues son símbolos, realizaciones tangibles, narraciones y prácticas, ¿no?, en un entorno físico y social. ¿Esto qué hace? Bueno, físico-social, tecnología, lenguaje escrito y hablado, conducta de sus miembros. El segundo, pues son valores defendidos, por ejemplo, que adopta la dirección específicamente lo que se dice, lo que se tiene que hacer, ¿vale? Y bueno, valores promulgados, lo que al final se acaba haciendo, ¿vale? Y
bueno, reflejan la manera en la que deben relacionarse los individuos y están validados si se comprueba que reducen la incertidumbre y la ansiedad, ¿vale? Luego hay unas creencias básicas, ¿no? Que son como unos valores subyacentes, inobservables, que se han asentado y sería inaceptable desafiarlos. Son muy difíciles de cambiar. Luego está importante el modelo de Russell, que sugiere dos capas intermedias entre los valores y los artefactos de Shane, ¿vale? Y están los patrones observables de comportamiento, que bueno, que es cómo es la conducta, ¿no? Las formas manifiestas y visibles del comportamiento, y las normas conductuales, que esto sería cómo ha de ser la conducta. Son creencias compartidas acerca de las formas adecuadas e inadecuadas de comportarse y de hacer el trabajo y de tratarse en sí, ¿no? Luego tenemos la cultura organizacional y hablan del origen, el cambio y la transmisión en este caso. Shane dice que la cultura se transmite mediante la socialización y que se modifica a través del tiempo y aprendizaje a partir de la resolución de problemas. Hay una diferencia importante entre cultura y clima. La cultura se establece en el tiempo y el clima es más temporal. La cultura tiene raíces en la historia y el clima es más subjetivo, ¿no? Depende al final de la percepción y los sentimientos de los empleados. La cultura es más resistente a la manipulación y el clima está sujeto a la manipulación por la autoridad, por tu jefe, ¿no? La cultura explica el porqué de la conducta organizacional y el clima es el que... O sea, la cultura explica el porqué y el clima dice el qué de la cultura, o sea, lo que se ve que sucede realmente. ¿Vale? Un ejemplo lo tenemos en la página 145, que por ejemplo es pues valorar al cliente, ¿vale? Que tengo aquí algo raro y me lo veo en la cara y me molesta. Ahí. Mira que seguimos, ¿eh? Ahora se ve muy blanca. Vale. Luego están los climas molares y los climas moleculares. ¿Cuáles son los climas molares? Pues son procesos como la justicia, la ética y que están en la base de la organización. Es lo que sostiene a la organización. Y los climas moleculares, que es el servicio, la seguridad, son más tangibles, ¿no? Y están sustentados por los molares, ¿vale? La música de los vecinos me tiene mal. Hay una medición de la cultura organizacional. La cultura al final se puede medir. Y es con un procedimiento cualitativo, ¿no? En este caso el OCI, que es el Inventario de Cultura Organizacional, que tiene 120 ítems, que evalúan las creencias normativas, que son condiciones personales que sobre el comportamiento que se espera de uno en la organización, en las expectativas conductuales, que serían compartidas por todos, y aquí hay 12 estilos de pensar y comportarse para ajustarse a las expectativas. Hay muchísimos, ¿vale? Y dentro tenemos, por ejemplo, las culturas constructivas, ¿no? Que sería el logro, la autorrealización, lo humanista, lo afiliativo, ¿no? Luego tenemos cultura pasivo-defensiva, que sería la aprobación, el convencionalismo, la dependencia, la evitación. La cultura agresivo-defensiva sería la oposición, ¿no? El poder, la competitividad, el perfeccionismo. Y luego, bueno... dice un ejemplo, ¿no? Que indique en qué medida se espera que las personas de su organización se comporten así y en qué medida de ese acuerdo con las expectativas. Hay una propuesta de un cuestionario, ¿no? Y esto es como una de las preguntas en sí que hay en los tipos de cuestionarios hechos. Y bueno, tenemos unos resultados de la investigación del OCI. Y esta provoca una fiabilidad de todas las escalas, ¿vale? Y hay distintas correlaciones, o sea, las correlaciones positivas y las negativas, ¿vale? Y luego, bueno, en el plano personal y en el plano grupal. Vamos a empezar con las correlaciones positivas, que hablan de que la centralización en la toma de decisiones con la cultura pasivo-defensiva es muy importante, que el uso de sistemas justos de evaluación del rendimiento a la constructiva, los trabajos faltos de autonomía con culturas pasivo-defensivas, es decir, tareas burocráticas, por ejemplo, y las correlaciones negativas, que hablan de que la centralización está en la toma de decisiones en la constructiva, ¿no? El uso de sistemas justos de evaluación del rendimiento con la pasivo-defensiva. Y bueno, lo más analizado al final es el plano personal y el grupal, que en el plano personal pues analizan la motivación laboral, el rendimiento, la satisfacción laboral, el estrés, ¿no? Y en el plano grupal analizan la cantidad de relaciones laborales que hay, el trabajo en sí, la calidad del servicio al cliente que se da,
Vale, pues ahora nos vamos al lenguaje organizacional, ¿vale? En este lenguaje, pues prácticamente es un elemento clave de la cultura, ¿no? Y que se habla de un solapamiento, que es un significado compartido, pero la cultura también se transmite en conductas y rituales, o religión laica que busca perpetuar las conductas deseables. Y los rituales, pues pueden ser, por ejemplo, de acceso iniciativos, como programas de acogida a los nuevos, por ejemplo, o rituales de jerarquía, que pueden ser, pues, un espacio físico, por ejemplo, yo soy el que más mando, pues tengo parking, tengo un pedazo de despacho y tengo no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Luego un ritual de celebración, ¿no? De fiesta, anticipación, como un desorden grupal, un ritual de salida, que es como el despido, la jubilación, o un ritual de aproximación, como premios, fotos de grupo, etcétera, ¿no? Luego hablamos de la identidad organizacional. ¿Qué es esto? Vamos a formar bien esta definición, ¿vale? Es la forma en que los integrantes de la organización se definen a sí mismos como grupo social en relación con un ambiente externo y a cómo entienden sus diferencias con respecto a sus competidores, por ejemplo, esos grupos y los colaboradores, ¿vale? Luego hay unos rasgos distintivos perdurables, pues, por ejemplo, si hay crisis se pierden, ¿no? Por ejemplo, un hospital. En el momento en el que estamos en el coronavirus ha habido crisis en los hospitales y aquí se nota esto, ¿no? Y hay unos intercambios simbólicos, ¿no? Como podemos ver como el poder del espacio, un despacho, parque, lo que hemos hablado antes un poco. Y luego hay unas características, 4 características que son clave, ¿no? Y que, bueno, vamos a empezar por la primera, que es la percepción de integración en el destino del grupo. 2, cómo experimentar personalmente el éxito o el fracaso de un grupo. 3, que no es internalización de valores o creencias. Y 4, similar a la identificación con una persona. Es muy importante resaltarnos que las relaciones con la teoría de identidad social de Eiffel, que dice que nos identificamos con categorías sociales para mejorar nuestra autoestima. Y bueno, pues puede ser verdad. Y dice, ¿por qué nos identificamos con las organizaciones? Pues por muchos motivos. Primero vamos a hablar por 4 motivos. La distintividad, es decir, medida en que un grupo se destaca de otro. 2, por prestigio del grupo, porque mejora la autoestima y por tener un corro de ganadores, ¿no? 3, la saliencia de... Madre mía, el goteo. La saliencia de esos grupos, ¿no? Los otros la refuerza el grupo. Y los 4, por factores asociativos a la formación del grupo. Es decir, una categorización, ¿no? Que haya una semejanza, unos objetivos compartidos, una historia en común entre tú y el grupo al que perteneces. Y luego, ¿con qué y quién nos identificamos dentro de las empresas? Pues aquí tenemos diferentes, ¿vale? Hay 4. La primera es que en un grupo se refleja mejor, o sea, si en un grupo se refleja mejor mi yo, pues me voy a sentir bien. Por ejemplo, que hay una más inclusividad, un sentido de pertenencia a ese grupo y una exclusividad, ¿no? Una distintividad individual. Tú perteneces a ese grupo porque eres tal y eres su valor aquí y tal, ¿sabes? Y luego como tercero, porque hay mayor semejanza entre individuo y grupo. Y 4, que depende del contexto. Es decir, que hay más pertenencia a ese grupo si hay más miembros del exogrupo, ¿vale? Las desventajas serían impedir la movilidad dentro de la organización, desmotivación si han de cambiar a otro grupo, competitividad entre distintos grupos. Esto quiere decir que es negativo para la organización en este caso, mucha diferencia entre las normas de los grupos y las de la organización, negativo para la organización también. Y una ventaja puede ser que las intervenciones para aumentar la identificación son más fáciles a nivel grupal, ¿vale? Lisbano, Morales y Palací dicen que la identificación grupal y profesional son superiores de la organización, ya veis, ¿eh? La identificación profesional es el mejor predictor de los resultados en el plano personal, ¿vale? Esto cae mucho en examen. Vamos a hablar de las consecuencias de la identificación organizacional. ¿Qué es esto? A ver, pues Turner dijo que la identificación social es el mecanismo que hace posible la conducta grupal. Y hay cuatro distintos, ¿vale? Que hacen que esta conducta sea grupal. Que hay más apoyo y compromiso, que hay más cohesión grupal, cooperación, altruismo y evaluación positiva, que hay más internalización de creencias y adherencia a los valores y normas, y que hay más retroalimentación. Ahora vamos a hablar de las estrategias para resolver conflictos por identidades múltiples, por pertenecer a grupos aliados, ¿vale? Y tenemos 4. La primera puede definirse a partir de la identidad que le resulta más saliente o destacada, por ejemplo, un profesor investigador o un padre-madre o trabajador.
Luego, postergar o dejar de lado provisionalmente las identidades que son menos apoyadas por el ambiente y así minimizar el conflicto, ¿no? 3. Desvincularse cognitivamente de las identidades contrapuestas y no percibir el conflicto. Y 4. Afrontar las identidades conflictivas de modo secuencial y así no necesitan resolver las inconsistencias. Es decir, un trabajador de 8 a 3 es trabajador de 8 a 3 y es padre madre de 4 a 10, madre mía, socorro, ¿no? Al final vive mucha gente así. Y luego pues hay fallos en la integración, ¿no? Por ejemplo, hablan de un doble rasero, ¿no? Que es como la hipocresía, ¿no? Hablan realmente de ella. Bueno, ya vamos a terminar con el último punto, que sería el de la influencia de la identificación en las relaciones entre grupos. Este habla de las consecuencias de una identidad o organización débil contra la grupal fuerte, ¿vale? En este caso hay 4 puntos y habla de que los miembros del grupo pueden desarrollar imágenes negativas de los miembros de los otros grupos. Normal. Que el favoritismo hacia el propio grupo sirven para mantener y justificar las distancias sociales y la subordinación del exogrupo. 3. Que el deseo de diferenciación positiva hacia el grupo tiende a transformar las empresas en campos rivales, o sea, o conmigo o contra mí, ¿sabes? Y 4. Que esta competitividad lleva a las posturas porque amenaza al grupo y a su identidad. Es decir, es más fácil que surja hostilidad entre grupos que entre personas individuales. Un grupo de alto estatus siempre se sentirá menos amenazado y necesitará menos favoritismo. Así que hasta ahí está el tema 4, ¿vale? Espero que no se haya hecho muy largo. Me gusta esta asignatura, pero algunos temas, bueno, se hacen un poco pesados. Pero al final se repite mucho todo y es fácil de estudiar. Así que a por ello, ¿eh? Suscríbete a mi canal si te estoy ayudando y verás todos mis vídeos. Hasta la próxima.